Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Deja tu cántaro. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 28. Y dice la palabra de Dios: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Deja tu cántaro. Hermoso texto que nos muestra esta historia de la mujer samaritana, cual tradición tenía todos los días, cuenta la palabra de Dios, que iba allí al pozo a sacar agua para todo lo que tenía que ver con su diario vivir. Dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Era una costumbre que tenía esta mujer y parece, según la Biblia, que era una costumbre, una tradición de las mujeres. Algunos han establecido que esto era una tarea de las mujeres de ir a traer el agua de los pozos y de los manantiales para sus quehaceres en el hogar. Dicen que en la actualidad aún lo hacen en muchas partes del Oriente, de la misma manera que lo hacían cuando se hacía para estos tiempos históricos. Leemos en Génesis capítulo 24, versículo 11, que en la hora de la tarde era la hora en la que salían las mozas por agua, dice, las mujeres. Para este trabajo, desde la niñez eran entrenadas. Vemos Saúl y su siervo que hallaron unas mujeres también que salían por agua en primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 11. Cuentan que el mejor tiempo para este trabajo era la tarde, aun cuando a veces se hacía temprano por la mañana. Y nos muestra que eran cántaros de barro en Lamentaciones capítulo 4, versículo 2. Se usaban para este trabajo los que tenían a veces una o dos casas, pero era una costumbre de mujeres ir a sacarlas, llevar el cántaro de agua en su hombro, y algunas lo llevaban en su cabeza. La mayoría de mujeres árabes en Palestina lo llevan sobre su cabeza. La Escritura nos cuenta también que Rebeca llevaba su cántaro en el hombro, en Génesis capítulo 24, versículo 15. Así que llevar el cántaro al agua era costumbre, sobre todo de las mujeres. Esto era una tradición de las mujeres de ir a sacar el agua para sus quehaceres. Pero qué hermoso de dejar el cántaro. ¿Qué significa el cántaro para la mujer samaritana y qué significa dejar el cántaro para nosotros? ¿Qué principio Dios nos habla? Estamos viendo la conversación con Jesús, y cuando ella dice: sé que el Mesías está por venir, el que llaman Cristo, y cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dice: yo soy el Mesías, yo soy. Entonces la mujer desaparece rápidamente y se va a la ciudad, cuenta. Aquí el Evangelio de Juan nos muestra que ella dejó su cántaro. Un detalle muy importante. ¿Por qué dejó el cántaro? Dice: la mujer dejó el cántaro. Esto era muy importante para sus quehaceres diarios. Esto era lo que le producía vida a su vida. Esto era lo que a diario necesitaba hacer para vivir. Si no sacaba agua de allí del pozo para sus quehaceres, no tenía cómo vivir. Recordemos cuando nos cortan el agua, cómo nos frenan todo para lavar, para asearnos, para comer. El agua es muy necesaria. Ella deja su cántaro. Es como si ella misma cortara el servicio del agua en su casa. Mira lo preocupante que es esto. Y a lo que tenemos que llegar es que ella deja el cántaro con un propósito muy importante, y es que esto le ayuda a llegar más rápido a la ciudad. Si cargaba el cántaro, pues la retrasaba más. ¿Y esto por qué? Porque ella
había empezado a sentir la urgencia de comunicar a todos el descubrimiento que acababa de hacer. No es difícil entender que su corazón estaba rebosando de alegría por todo lo que había escuchado y por lo tanto llevar el cántaro con ella solo haría que tuviera retraso en el tiempo para llegar a dar el mensaje. Mira el afán de hablar de Jesús, mira el afán de evangelizar. Por otro lado, es un claro indicio de que tenía la intención de regresar a donde estaba Jesús. Cuando deja el cántaro ya va rápido y tal vez ella quería volver nuevamente donde estaba Jesús, tal vez por eso también deja el cántaro. Pero es interesante ver que de repente lo material, lo importante para ella ya no es importante. Ya esa semilla que Jesús sembró en su corazón era lo más importante. Y ella quería que esa semilla diera fruto. Qué hermoso ver cómo repentinamente comenzó a tener un amor por compartir con los de su ciudad las verdades que acababa de descubrir acerca de Jesús. Qué hermoso ver cómo la mujer deja el cántaro. ¿Y qué fue lo que dejó la mujer samaritana? Dejó su tradición, dejó su costumbre, dejó lo material atrás, dejó eso que todos los días hacía para saciar su sed. Lo soltó y corrió por la sed verdadera. Aunque la sed era Jesús, pero nuestra sed también está en compartir, en evangelizar, en llevar las buenas nuevas. Esto me habla de despojarme. La mujer dejó el cántaro, dejó su peso, dejó algo que directamente Jesús no le dijo deja el cántaro, pero que ella sabía que era importante para su vida dejar ese cántaro. Y es que cuando escuchamos la palabra de Dios hay dos cosas importantes. Una es el mensaje que puede dar el predicador por lo que él estudia y nos enseña la palabra, pero dos, es el mensaje personal que Dios da a cada uno cuando nos dice qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, qué debemos dejar, a qué sí debemos aferrarnos, en qué debemos continuar, en qué no. Y esto lo produce la palabra de Dios. Nos da un mensaje especial, personal, individual. Y ese fue el mensaje que tomó la mujer samaritana. Ella sintió que tenía que dejar su cántaro, que tenía que dejar su tradición, que tenía que dejar su costumbre, sus hábitos, que tenía que dejar lo que a ella la saciaba, porque nunca iba a ser saciada, porque cada día tendría que volver al pozo a sacar agua para volver a llenar esa misma sed. Mira qué hermoso cómo cuando Dios habla en nuestra vida hay un mensaje personal, individual, y siempre Dios nos está pidiendo dejar algo. Y viene a mi mente, por ejemplo, algunos, empezando por Moisés, algo que viene a mi mente cuando el Señor le dice que vaya y para sacar a su pueblo de Egipto. Él tiene un poco de excusas, no puedo, no sé hablar, pero el Señor lo sigue animando y aún le envía ayuda, le envía a Aarón, él te ayudará para que comuniques. Y el Señor lo que le estaba pidiendo dejar a Moisés era su temor. Muchos viven con temor para avanzar en Dios. Muchos dicen, no, es que yo no puedo dejar esto, no, es que yo no puedo. O peor aún, como algunos dicen, es que en la iglesia dicen que para poder ir yo tengo que dejar de. Esto no funciona así. Personalmente, cuando Dios habla en nuestra vida y nos da un mensaje, que entendemos que necesitamos dejar nuestro cántaro, pero ya lo hacemos con amor, como la mujer samaritana que lo soltó y corrió a hablar de lo que había escuchado, esas buenas nuevas. Miremos a Abraham cuando el Señor le dice deja tu casa y tu parentela. ¿Qué le pidió dejar Dios? Allí personalmente, el lugar donde habitaba, porque estaba lleno de tradiciones que no lo bendecían. Allí donde vivían en su casa habían tradiciones paganas que Jesús no quería que él siguiese viviendo, porque ya que él iba a caminar con Cristo, él necesitaba tener unas costumbres y unos hábitos distintos a los en los cuales él había sido formado. Mira más adelante, el Señor también le pide dejar a su hijo, pero no a su hijo físicamente, pero sí el amor, la prioridad que tenía por su hijo, y lo pide como sacrificio, aunque no lo sacrifica. Muchos ejemplos, Eliseo, cuando
Elías le dice, sígueme. Él dice, permíteme ir a mi casa y preparar un banquete para despedir a mi familia y poderte seguir tranquilamente. Él necesitaba dejar muchas cosas para poder seguir el llamado de Dios. Pedro, otro que viene a mi mente, el Señor le dice que deje la red y que lo hará pescador de hombres. Le está diciendo, deja lo que haces, deja tu trabajo, porque ahora vas a trabajar para mí. A muchos Dios nos ha pedido dejar nuestro trabajo para avanzar, extendiendo el reino de Dios. Siempre hay algo que dejar el cántaro, es dejar tradiciones, dejar pensamientos, dejar resentimientos, dejar rencores, dejar todo lo que nos impide avanzar en nuestra relación con Dios. Dejar el cántaro significa dejar de beber aguas estancadas que nos dañan y que a veces gustan, pero que solo nos producen más sed, como la Coca-Cola, y que nunca sacia nuestra sed. Dejar el cántaro significa despojarnos de nosotros mismos para avanzar. Filipenses nos muestra cómo el Señor mismo se despojó de su deidad y tomó esta semejanza de hombre, estando a la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Pero el libro de Hebreos, en el capítulo 12, también nos invita a despojarnos. Dice que teniendo nosotros alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira qué hermoso cómo la palabra nos muestra que mismo Jesús se despojó, cómo nos invita a despojarnos, y eso es dejar el cántaro, dejar costumbres, dejar la forma en la que hacemos las cosas. A veces necesitamos dejar cosas, pero a veces no necesitamos dejar cosas. Es dejar de hacerlas de la forma en que las hacemos y hacerlas con la motivación correcta, porque a veces lo que estamos haciendo no está mal, pero la forma en la que lo estamos haciendo sí lo está. Y solamente Dios es quien nos enseña si es esto o no es. ¿Cuál es el cántaro que cada quien tenemos que dejar? Solo Dios puede traer esa revelación a nuestra vida. Tal vez hay cosas que sabemos, pero hay cosas que no. Lo que creemos importante en nuestra vida tal vez no lo es. Y lo que a veces le damos menos importancia es lo que es más importante en nuestra vida. Así como el Señor dejó, para mi concepto, solo una tradición que está en Deuteronomio, y es compartir nuestra palabra en la casa, fuera de ella, nuestros hijos, al acostarse, al levantarse. Es la única que nosotros debemos tener, es el único cántaro, por así decirlo, que no debemos soltar. Del resto, cualquier otro cántaro que nos robe la bendición de seguir viviendo conforme a la palabra de Dios es un cántaro que tenemos que soltar. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el mío? Con nuestra relación con Dios sabremos de qué tenemos que despojarnos. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta hermosa mañana, por este día, por un día más, por la bendición que nos regalas cada mañana de escuchar tu palabra, de avanzar. Gracias por mostrarnos la mentalidad que necesitamos tener de niño para avanzar. Inocentes en muchas cosas, para que tú puedas derramar de tu revelación, de tu gloria, tu unción en nosotros, para que a través de ello podamos romper muchas tradiciones, muchos hábitos, y podamos dejar el cántaro, dejar eso que creemos que es tan importante, pero que al final no lo es. Gracias por tu mensaje y gracias por tu amor y bendición cada mañana. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti, Padre. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.